hermano, de todo lo que está aconteciendo. Yo creo que como cristianos, como hijos de Dios y como siervos de Dios, ¿cuántos siervos y siervas de Dios hay aquí? A todos, absolutamente todo el que ha aceptado a Cristo es un siervo y una sierva de Dios, ¿de acuerdo? Ahora sí, hay ministerios, ¿verdad? Y dones y otras cosas, pero mis amados hermanos, todos somos siervos y siervas de Dios. Ahora bien, como cristianos, como hijos de Dios y como siervos de Dios, tenemos que entender el tiempo que nos está tocando vivir y darnos cuenta que verdaderamente la venida del Señor está cerca. No voy a poner fecha y usted sabe que soy enemigo de poner fecha. Todos los que han puesto fecha hasta el día de hoy se han equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que el único que sabe el tiempo de la venida del Señor es el Padre y nadie más lo sabe. Por lo tanto, mis amados hermanos, pero sí sabemos que vendrá el Señor Jesucristo, pero también sabemos, y aquí lo hemos predicado y enseñado, que Él viene por una virgen pura y sin manchas y sin arrugas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, mis amados hermanos, como esa virgen, como esa iglesia que anhela, que desea llegar a ese punto, tenemos que entender que hay batallas en nuestra vida que debemos librar, no una vez en la vida, ni dos, ni tres. Todos los días de nuestra vida hay una batalla que tenemos que librar. Y a veces, mis amados hermanos, no, cuidado, no me vaya a malinterpretar, las batallas que tenemos, la Escritura dice, no es solamente, a mí me gusta una versión muy, pero muy antigua, en la mayoría de las versiones dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, y menciona toda la gama que hay detrás de todo eso. Pero hay una versión muy antigua que dice que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, y menciona todo el resto. O sea, que la palabra, la Biblia, correctamente, en unas versiones muy antiguas, claramente dice que tenemos una lucha que es contra carne y sangre. Ahora bien, hay algunas personas que lo pueden interpretar que es contra otras personas, pero en realidad, mis amados hermanos, nuestra lucha es contra nuestra propia carne y contra nuestra propia sangre, ¿verdad? Antes de yo querer generar una lucha contra otra persona en el aspecto espiritual, tengo que entender que yo debo luchar contra mis propias concupiscencias y mis propias situaciones que hay en mi carne y los propios deseos de mi carne, porque si yo no hago eso, por más que yo luche contra el enemigo, mis amados hermanos, y el reino de las tinieblas, jamás podré vencer. Y usted dirá, ¿por qué? Porque lo que el enemigo ataca son nuestras concupiscencias. ¿Me está entendiendo, hermano? O sea, mi pregunta es esta: ¿por qué yo voy a luchar? No, a ver si puedo expresarlo. ¿Por qué voy a dirigir todas mis fuerzas contra el reino de las tinieblas si el problema no está allí? No sé si me está entendiendo. El problema no está en el reino de las tinieblas, el problema está aquí, adentro nuestro. ¿Por qué el enemigo nunca pudo contra el Señor Jesucristo? Porque en Él no había concupiscencias, porque en Él no había inclinación hacia el pecado, hacia la maldad. ¿Me está entendiendo? Por eso cuando el enemigo venía y lo quería tentar, no podía tentarlo porque no había nada dentro de Él que pudiera ser tentado. Mas sin embargo, el enemigo viene contra nosotros y nos tienta. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro interior que en lugar de dedicarnos a ella, nos dedicamos a reprender y reprender y reprender, y no tenemos efecto. Cuidado, no me vaya a malinterpretar. Al enemigo hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? A los demonios hay que reprenderlos, y si hay alguien endemoniado, hay que, en el nombre de Jesús, hay que liberarlo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Si hay ataduras, amarras y todo eso, hay que sacarlas en el nombre de Cristo Jesús. Pero hermano, la realidad es que en esta época lo que Dios quiere enseñarnos, o donde Dios nos quiere enfocar, es hacia nosotros mismos en el aspecto de poder quitar esas concupiscencias, esas batallas que tenemos todos los días, que podamos ir ganando, teniendo la victoria sobre esas batallas, porque si no lo hacemos, mis amados hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, usted puede ocultar cosas ante los ojos del pastor. ¿Estamos de acuerdo?
Usted es más, es más todavía. Usted puede ocultar cosas ante los ojos de su cónyuge, ¿o no es así, hermano? Alguien dijo, y es muy cierto, todo ser humano siempre tiene cosas ocultas en su corazón. Y hay cosas que su cónyuge no sabe de usted. Y hay cosas que mi esposa no sabe de mí y no las va a saber hasta el día en que esté ella ya en la presencia de Dios. Porque yo no se las pienso decir, dijo. Pero mis amados hermanos, la realidad es que ante los ojos de Dios usted no puede ocultar nada. No hay forma. Por eso el salmista dijo, ¿dónde iré para esconderme de tu presencia? Si voy hasta lo más alto de la tierra, allí estás tú. Si voy a lo más profundo, también estás tú. ¿Dónde vamos a ocultar algo de Dios? No podemos. Por lo tanto, hermano, tomemos las armas del Señor como corresponde. Sí, batallemos contra el reino de las tinieblas, pero sobre todas las cosas, esas armas que Dios nos ha dado sirven para batallar en contra de nuestra propia carne y salir en victoria de todo esto. Nuestra carne siempre desea las cosas terrenales, ¿o no es así, hermano? La palabra dice claramente que la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. O sea, mis amados hermanos, tenemos que entender que esa batalla es todos los días. Y la pregunta que yo le decía al Señor, ¿cuánto va a durar? Toda la vida. Mire, hermano, para mí fue una mala noticia, pero es la realidad. ¿O no es así, hermano? Y alguien dice, ay, pero hermano, qué desánimo, que no, acostúmbrese, por favor, que todos los días que abrimos nuestros ojos, Dios nos está dando la oportunidad a que ese día tengamos una victoria tremenda y maravillosa en Cristo Jesús. Mire, por favor, aquí tenemos un pasaje de las Escrituras que para mí es muy, pero muy importante, con su permiso, porque Dios, hermano, colocó a este hombre como rey en Israel. A este hombre no lo pusieron, a Saúl, no lo pusieron los israelitas. Los israelitas renegaron, permítame utilizar esa palabra, los israelitas renegaron del rey Jehová de los ejércitos y quisieron tener rey como las demás naciones de alrededor. ¿Se acuerda, verdad? Entonces Dios no permitió que ellos eligieran el rey. El que eligió el rey es Jehová. ¿O no es así, hermano? Jehová le habló a Samuel y le dijo, Samuel, ve y úngeme al que yo te voy a mostrar. No es al que el pueblo quiere, es al que yo te voy a mostrar. Entendamos esto, por favor. Saúl empezó bien su reinado. ¿O no es así, hermano? Lo empezó con humildad, empezó con sencillez. Él no quería estar ahí, hermano. Él, es más aún, se escondió entre los bagajes de las personas porque no quería ser rey. Mas sin embargo, Dios lo colocó y comenzó bien el reinado hasta el momento en que él empezó a sentirse grande en medio de Israel, empezó a sentir que todas las cosas sucedían por causa de él. Por lo tanto, cuando uno mira a Saúl, mis amados hermanos, lo que está viendo es la reacción de la carne del ser humano después que Dios lo toma y lo empieza a usar. Porque lamentablemente, mis amados hermanos, todo hombre es propenso a querer tomar la gloria. ¿O no es así, hermano? Seamos realistas. Eso es así, hermano. Empezado cuando vienen las personas y le dicen a uno, uy, qué lindo mensaje, hermano. De repente, uno al principio dice, gloria a Dios, pero de repente empieza a... ¿Será que es por mí? No, hermano, no es por nadie, es porque Dios ama a su pueblo. ¿Me está entendiendo? Mi hermano, ¿qué es lo que le sucedió a Saúl? Saúl empezó a ver que ganaba las batallas, pero él no las ganaba, el que las ganaba era el Señor. ¿O no es así, hermano? ¿Y usted cree en realidad que ellos eran los fortachones, ellos eran los bien adiestrados en la espada y ese y aquel? Hermano, cualquier adiestrado en una espada, en cualquier otra arma, puede morir por un disparo. ¿O no es así, hermano?
mas sin embargo Dios los protegía porque era la promesa del Señor sobre Israel. No era Saúl el que protegía al pueblo, el que protegía al pueblo se llama Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, hermanos, el pasaje que tenemos aquí demuestra claramente que este hombre en un momento empezó a darle rienda suelta a su carne. Que es darle rienda suelta a su carne, hacer lo que a nosotros nos parece bien o lo que a nosotros nos gusta. Y eso Dios está en contra de todo eso. Y usted dirá, ¿por qué? Porque nosotros no podemos aportar absolutamente nada bueno a la obra de Dios. Cuando nosotros queremos aportar lo que nosotros queremos, arruinamos las cosas. Por eso la palabra nos enseña que Dios aborrece las mezclas. Lea por favor las escrituras y usted va a ver que ellos no podían mezclar la lana con el lino. Ellos no podían sembrar en un mismo terreno, una suposición, no podían sembrar frijoles y no podían sembrar en el mismo terreno trigo. Tenían que sembrar en un lugar el trigo y en otro lugar otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios aborrece las mezclas. ¿Qué es lo que aquí está sucediendo? Este hombre piensa y dice, Dios le da una orden a Saúl, y la orden que le dio Dios a Saúl es: ve en batalla contra Amalek. Escuche por favor, hermano, porque aquí viene la situación. Ve en batalla contra Amalek y destruye absolutamente todo. Todo, ¿qué es todo? Todo es todo. Animales, todo. Mas sin embargo, este hombre apartó los mejores animales. Escuche qué tremendo. Y según él, era para ofrecerlos a Dios. Parece bonito, ¿no? Humanamente hablando, eso no es bonito. Le voy a dar lo mejor de todo lo que hemos cautivado, lo mejor de lo que hemos obtenido de esta batalla, se lo vamos a dar a Dios. Y Dios dijo, yo no pedí eso. Lo que yo pedí es que destruya todo. Se da cuenta, mis amados hermanos, que disculpe usted, pero que va en contra de lo que muchos dicen. Las buenas intenciones no agradan a Dios. Ni tus buenas intenciones ni las mías agradan a Dios. Lo que agrada a Dios es que obedezcamos su palabra, y eso es todo. ¿Me está entendiendo? Pero si usted viene con buenas intenciones, pero Dios le dijo otra cosa completamente diferente, o las reglas que Dios o las leyes que Dios ha establecido son diferentes a nuestras intenciones, lo único que tenemos que entender es que vamos a desagradar a Dios. Y lo que a Dios le agrada es que tú le obedezcas, te guste o no te guste. Creas que es justo o creas que es injusto. Mire, hermano, yo en estos días me deleito, usted dirá, ¿por qué? En el trabajo, porque la gente viene y empieza a preguntar y un montón de cosas en mi trabajo. Pero si eso es injusto, yo le digo, ¿a los ojos de quién? A los ojos de, pues es injusto que un niño muera. ¿Qué le parece a usted? ¿Es injusto, humanamente hablando? Que un niño, por ejemplo, si usted ve televisión, vio que hay unos comerciales de un hospital de niños que se llama San Jude, ¿verdad? No es el Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces, es San Jude, ¿verdad? El Judas. Ahora, bien, ellos hacen una labor tremenda, mis amados hermanos, y a veces pasan los niños sin cabello, ¿verdad? Y con sondas en la nariz y todo eso, y a uno le da pena y uno dice, qué tremendo, pero uno sabe. Uno como hombre y como persona que ama a Dios y ha entendido la palabra, sabe que no hay nada injusto en todo eso. Es algo que Dios ha determinado. Dios es el que da la vida y Dios es el que la toma. Pero las personas dicen, pero eso es injusto, y ellos piensan que la justicia de ellos es la mejor que existe, y no es así. La única justicia verdadera y maravillosa es la justicia que Dios establece. Él es el que da la vida y Él es el que la toma. Amén. Es el que merece la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. No hay hombre sobre la tierra, mis amados hermanos, por más que sea elocuente, no hay ningún hombre ni ninguna mujer que merezca la alabanza y la adoración. Y ahí está incluida María.
No lo hay, mis amados hermanos, porque hasta María era pecadora, porque ella misma dijo que necesitaba a Dios su Salvador. Entonces, mis amados hermanos, 1 Samuel 15, 14, por favor. Cuando lo tenga me da un amén fuerte. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído. Mire si será este Saúl, hermano. ¿No tenía autoridad sobre el pueblo este hombre? ¿Qué cree usted? Claro que sí, era el rey. Pero como que él está diciendo, el pueblo hace lo que quiere. ¿O no lo está leyendo usted? Lo que está diciendo él entre líneas es, pues ellos hacen lo que quieren y lo han traído. Miren, por favor, o una vez más, en mis oídos, dice verso 15, ¿verdad? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. Por favor, la orden no era para que el pueblo, la orden era para que Samuel colocara orden en el pueblo. ¿O no es así? ¿Y qué dije yo? ¿Y cómo es? Saúl, gracias hermanos, disculpen ustedes. Y Saúl, hermano, es el que agarra y él es el que tenía que poner el orden, es el que tenía que decir, no, eso no es así. Dios dijo que todo tiene que ser eliminado, pero él lo aceptó. O sea, ¿qué es el problema de la carne? El problema de la carne, mis amados hermanos, es nuestro carácter. A veces pensamos que tenemos un carácter duro, un carácter así, que se hace lo que mis chicharrones truenan. ¿Va? Y no es así, hermano. Tenemos que entender que no podemos actuar de esa forma. No es que nosotros hacemos lo que queremos, es lo que Dios establece. Y cuando tenemos un carácter, hermano, que es débil, un carácter que es voluble, un carácter que es manipulable por los demás, vamos a tener problemas serios con nuestra carne. Por eso, hermano, lo primero que el Señor nos enseña es que tenemos que tener el carácter de Cristo. No es su carácter, no es el mío. No debemos imitar ni siquiera el carácter de Pablo. El carácter que debemos imitar es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el carácter del Señor Jesucristo es el carácter del hombre perfecto. Lo dice la Escritura, Efesios capítulo número 4, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto es en pies, en metros. No, es en carácter. Cuando al Señor lo venían a querer manipular, el Señor Jesucristo salía de esa situación con pocas palabras, hermano. Cuando quisieron manipularlo con respecto a los impuestos, ¿se acuerda? Que le dijeron, ¿de quién es, por qué no pagas los impuestos? Y él dijo, ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y él le dijo, del César. ¿Y qué dijo el Señor? Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, tenemos que aprender que nuestro carácter es el que nos lleva hacia los deseos de la carne y siempre vamos a poner un manto de piedad ante lo que nosotros queremos. Es lo que este Saúl está haciendo. El pueblo dijo que salvemos lo mejor porque hay que dárselo al Señor. ¿Es una buena intención, sí o no? Humanamente es una buena intención, pero no es agradable a Dios. ¿Por qué no es agradable a Dios si era lo mejor de lo mejor? Porque Dios no lo quería. Oh, pero que estaba contaminado, estaba dañado. No, Dios no lo quería. Dios dio una orden y no importa si está endemoniado o no está endemoniado, si está contaminado o no está contaminado, la orden es de Dios y se tiene que hacer. ¿Me está entendiendo? Por eso, hermano, hay problemas hoy en día hasta dentro de las congregaciones, porque se ponen ordenanzas humanas, se ponen cosas humanas y se mezclan dentro del evangelio, o buenas intenciones, mis amados hermanos, cuando Dios no quiere eso. Me preguntaban, bueno, pero ir a la playa es pecado. No, no lo es. Y entonces, no, pero si Dios quiere que busques a Dios y te pide que no vayas, y tú vas, aunque no es pecado, tú lo hiciste pecado. ¿Por qué? Porque ahí adelante dice, ¿en qué se agrada a Dios? En la obediencia. ¿Se da cuenta
¿Qué es lo que la carne siempre nos lleva? A la desobediencia hacia lo que Dios pide que hagamos. Vamos a seguir leyendo, por favor, hermano. Que estábamos en el 15, ¿verdad? Como no me acuerdo dónde dejé, empiezo otra vez el 15. Y Saúl respondió: lo han traído los amalecitas, lo han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Nota, hermano, lo mejor le querían traer a Dios. Y de los bueyes, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Entonces, verso 16, dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Escuche, por favor. Dios sabía lo que iba a pasar, hermano. Dios sabía que este hombre se había desviado. Dios sabía muy bien que a este hombre le gobernaba su carne, le gobernaba su carácter. Qué diferencia tremenda y enorme entre David y Saúl. ¿Usted dirá por qué? Porque aunque David era un hombre belicoso, hermano, aunque David era un hombre que sacaba espada y cortaba cabezas, hermano, él se sujetaba a lo que Dios pedía, y cuando él no se sujetaba, él sabía que algo iba a pasar. ¿O no es así, hermano? Y cuando venía aquello que Dios mandaba como castigo, él clamaba a favor del pueblo. Escuche, por favor, David no era perfecto, el perfecto es Cristo Jesús. Ahora, cuando ponemos todo esto, hermano, démonos cuenta un instante. Saúl es figura de la carne. Cristo es figura de lo espiritual. ¿Me está entendiendo? Saúl se deja gobernar y se deja manejar no solamente por su carne y sus emociones, sino también por el pueblo. Hermanos, si queremos ser verdaderamente espirituales, lo primero que tenemos que entender es que mi carne no manda. Mis deseos no mandan. Mi corazón no manda. El que manda es el Espíritu Santo dentro nuestro. Por eso yo le decía a estas personas: ¿usted cree que en el corazón, verdad que en el corazón no se manda? Y me dicen: no, claro que no. Y yo le digo: mentiras. O sea, yo a veces les mando es al revés, ¿verdad? Para que me digan lo que sienten. Y digo: mentiras, en el corazón se manda. El problema es que dejamos que nuestras emociones y sentimientos nos gobiernen. Y cuando dejamos que nuestras emociones y sentimientos nos gobiernen, nos cae mal el hermano, nos cae mal la hermana, no le queremos hablar a nadie porque me cae mal. Estás dejando que tus sentimientos te gobiernen. Porque la palabra nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ahí si te cae bien o te cae mal. Ahí dice: ámalo. Te das cuenta, tus emociones y las mías nos juegan momentos difíciles que nos llevan a situaciones desagradables ante los ojos de Dios. Por eso, hermano, viene Samuel, hermano, y le dice: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad que aunque eras pequeño ante tus propios ojos. Mire, hermano, por favor, cómo aquí empieza a salir a luz cómo comenzó él. Él comenzó creyendo que era pequeño, que no era digno de llevar la corona en Israel, que el único que podía llevarla era Jehová. Pero mire, por favor, cómo de repente empieza a desviarse. Aquí Samuel lo aclara muy bien. Dice Samuel: no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye. ¿Cómo? Por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean ¿qué? Exterminados. Wow. Hermano, y aquí voy a empezar. Cuando uno mira esta situación, tiene que analizar quiénes eran los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes de Esaú,
De ahí viene toda la situación. Nuestras acciones, tarde o temprano, tendrán consecuencias. Las personas a veces, como les vengo diciendo en toda esta introducción, hermano, a veces las personas tomamos decisiones por nuestros sentimientos o emociones y después nos damos cuenta que tenemos que pagar grandes, grandes pagos por causa de las malas decisiones de nuestra vida. Esaú tomó una decisión muy, pero muy grave. Y la decisión de él, mi amado hermano y hermana, fue vender su primogenitura a su hermano Jacob. De ahí empieza absolutamente todo. Lo mismo que pasó con Abraham. ¿Se acuerda lo que sucedió con Abraham, verdad? Hasta el día de hoy, mis amados hermanos, los descendientes de Abraham tienen problemas con Israel. ¿O no es así, hermano? Porque no es solamente Isaac e Ismael. Después Abraham tuvo más hijos con otra esposa que tuvo, que no me acuerdo el nombre y no importa cómo llamaba. Séfora, ¿cómo? Setura, gracias, Setura. Entonces, mis amados hermanos, tuvo más hijos con ella y todo eso causó problemas en todo lo que es Medio Oriente. Cuando uno mira todo esto, dice: Señor, tú eres el que sabes qué es lo que va a pasar en el futuro. Enséñame a tomar las decisiones correctas que vienen de parte de ti, porque las decisiones que tú tomes hoy, si el Señor no viene dentro de 100 o 200 años, tu descendencia estará en esta tierra. ¿O no es así, hermano? Y ellos serán afectados por lo que tú y yo hayamos hecho en esta tierra en el periodo de nuestra vida. Mis amados hermanos, cuando uno mira todo esto, dice: Señor, qué tremendo. Amalek era descendiente de Esaú, los amalecitas eran descendientes de Esaú, aborrecían a Israel, mis amados hermanos, por todo lo que había pasado. Y ahora Dios viene y le habla a este hombre Saúl y le dice: ve allá, haz la guerra y extermina absolutamente todo. Pero este hombre, mis amados hermanos, en lugar de obedecer a Dios, le obedece a su carne. O sea, en pocas palabras, Amalek o los amalecitas también son figuras de la carne, los deseos de la carne, lo mejor que la carne puede ofrecer, y que lo confundimos y pensamos que a Dios le puede agradar. Y Israel, entre comillas, mis amados hermanos, es figura de lo espiritual, tendría que ser figura de lo espiritual. Pero en realidad al que yo quiero tomar como figura de lo espiritual es a Cristo Jesús, porque Él sí es perfecto. En Él no hay falla alguna, en Él no hay mancha, en Él no hay arruga alguna, en Él no había forma que pudiera haber pecado alguno, porque Él era puro desde sus pies hasta su cabeza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, mis amados hermanos, cuando usted mira todo esto, dice: Señor, qué tremendo. Este hombre fue llamado a aniquilar todo lo que viene de la carne, que es lo que Dios nos quiere enseñar a través de Cristo Jesús, es que todos los deseos de la carne en el ser humano son malos. Todo lo que sale del corazón del ser humano es siempre inclinado hacia el mal. ¿O no es así, hermano? Todo, absolutamente todo. Se lo explicaba el domingo pasado, mis amados hermanos. Siempre pensamos a favor nuestro y no importa lo que suceda luego. Pero la palabra nos enseña, mis amados hermanos, que este hombre causó una consecuencia tremenda, y hasta el punto que cuando él se echa sobre su propia espada, el que tenía la espada en la mano era una amalecita. Léalo, por favor. O sea, en pocas palabras, nuestra carne nos puede matar a nosotros mismos. No es el enemigo, no es Satanás. Tu peor enemigo es tu propia carne. Es tu propia voluntad, es tu propio deseo, es tu propio anhelo. Mientras que el anhelo, el deseo y la voluntad colocada en el Espíritu nos lleva a vida y vida en abundancia. Pero a veces creemos que la abundancia que nosotros podemos obtener, mis amados hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Pero en realidad, mis amados hermanos, cuando miramos, por ejemplo, si me quiere acompañar hasta Gálatas capítulo número 5, y si no quiere también busque. Gálatas capítulo número 5, verso 17, por favor. Mejor 16. ¿Lo tiene?
Gálatas 5:16. Digo pues, andad, ¿por qué? Mire lo que escribe este hombre, hermano. Que andemos ¿cómo? ¿O por medio de qué? Del Espíritu, no de tu Espíritu, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu, la palabra Espíritu allí está con E mayúscula, ¿o no es así, hermano? Está dirigido al Espíritu Santo. Dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis. Escuche, por favor, la pregunta es esta: Saúl en el momento de la batalla, ¿fue en el Espíritu o fue en la carne? Fue en la carne. Porque si él hubiera ido en el Espíritu, hubiera obedecido la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a hacer algo, la pregunta es, ¿estoy yendo en el Espíritu o estoy yendo en la carne? Pero cuidado, porque nuestra respuesta puede ser engañosa. Y podemos decir, sí, yo estoy yendo en el Espíritu. Pero ¿cómo me doy cuenta si estoy yendo en el Espíritu o estoy yendo en la carne? Si lo que yo quiero me beneficia a mí y no beneficia a Dios, o no le lleva la gloria a Dios y reposa en mí la gloria, lo que estoy haciendo es algo en la carne. ¿Me está entendiendo? Por más que sea lindo, es más aún, hermano, por más que yo vaya a predicar al parque o vaya a predicar a un estadio, hermano, y se conviertan 100, 200, digo, no, pero eso fue en el Espíritu, se convirtieron miles. Pero el que las convirtió fue Dios. Pero lo que yo pude hacer lo hice en la carne. ¿Me está entendiendo? Y usted dirá, ¿por qué? Porque Saúl tuvo victoria. En esta batalla contra los amalecitas, ¿ganó o no ganó? Mírame fuerte, hermano. Ganó en esta batalla, ganó la batalla. ¿Me está entendiendo? La ganó. Entonces fue en el Espíritu, no fue en la carne. Pero el que les dio la victoria es el que les prometió que iban a tener victoria, y Dios no se echa para atrás, Dios les da la victoria. Pero tú, Saúl, te fuiste en la carne, por lo tanto vas a pagar porque fuiste en la carne. Entonces, hermano, tenemos que aprender a discernir lo que vamos a hacer. Tenemos que entender que lo que vamos a hacer no lo podemos hacer en la carne, por más que tenga buenos frutos. Hermano, esto es tremendo, porque hoy en día hay muchos pastores que de repente tienen cientos o miles de personas en la iglesia, pero es todo carnal. ¿Viste cómo? Oh sí, tienen cumbia, tienen salsa, tienen un montón de cosas que son desagradables a los ojos de Dios, pero tienen cientos y uno dice, uy, el Señor está ahí. Deténgase. Dios no está donde no se le da la gloria. Donde se comparte la gloria, Dios se retira. Entonces, ¿por qué hay tanta gente? Pues que si se trata de tanta gente que Dios está ahí, disculpe usted, pero los testigos de Jehová son de Dios. ¿Me está entendiendo? No voy a decir catolicismo porque no. Pero hay una iglesia universal que tienen su papa en alguna ciudad en Italia tienen su sede, que tienen 1.000 millones de adeptos. ¿Es así o no, hermano? Entonces ahí está Dios. No, hermano, nada que ver. No es la cantidad, es el que obedece a lo que Dios establece. Por eso, hermano, entendamos que no importa qué cantidad seamos, lo que importa es cuánto obedecemos a lo que está escrito. Si no obedecemos, no importa si llenamos este lugar, no importa si tenemos que comprar un estadio. Si no obedecemos, hermano, estamos mal ante los ojos de Dios. Y lo que Dios quiere no es poca gente ni mucha gente. Lo que Dios quiere es que tú y yo estemos bien delante de Él en obediencia, y Él va a prosperar lo que Él quiere, y Él va a estar en medio de nosotros mientras seamos obedientes. Oh, hermano, yo miro esto y digo, Señor, ten misericordia, porque el corazón del ser humano es engañoso. ¿O no es así? El corazón del ser humano ve multitudes y ahí está Dios. No, cuento de la abuelita. ¿Cómo se llaman estos los musulmanes? Gracias. Ya me lees ¿verdad? Y mira que es difícil leer mi cerebro por la cabezota que tengo, pero bueno. Pero mis amados hermanos, los musulmanes son miles también, millones de millones.
Y cuando uno mira eso dice, ¿en realidad Dios está ahí? No, no está ahí. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir y transmitir en esta hora, hermano? Tenemos que entender que no es lo que nosotros queremos o lo que nos parece bien, así tengamos fruto. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces tengo que mirar aquí, hermano. Teníamos Gálatas, ¿verdad? Gálatas, que era 5:16, dije, ¿va? Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis. O sea, hermano, escuche, cómo eliminar los deseos de la carne, cómo eliminar y exterminar a Amalek. De la única forma que podían exterminar a Amalek era a través de los deseos del Espíritu. Ahora, volvamos un poco hacia atrás, hermano, y se acuerda que Dios, la primera batalla que le da a Israel en el desierto es contra Amalek. ¿Se acuerda o no se acuerda, hermano? En aquella batalla donde Moisés sube al monte y Josué está peleando abajo en el valle y Moisés está con sus dos manos levantadas y dos hombres sosteniéndole la mano. Escuche por favor, esto es tremendo porque Josué es figura del espíritu peleando contra la carne. Es Amalek, la carne es Amalek. Pero escuche por favor, el espíritu, o sea, nuestro espíritu puede vencer a la carne siempre y cuando estemos con nuestras manos levantadas. Ahora que tiene que andar todo el día así. No, me refiero alabando, adorando, obedeciendo a Dios, dándole la honra, la gloria a Él. Hermano, de la única forma que se puede vencer es estar en comunión con Dios. No es estar en comunión con la TV. No es estar en comunión con TikTok. No es estar en comunión con Facebook. Solo Facebook lo puede ver si está viendo el programa nuestro. Después cierra Facebook. No. Pero hermano, hay gente que se pasa en todo eso. Y la realidad es de que no estamos en comunión con Dios. Dios quiere que estemos en comunión con Él. ¿Pudieron vencer a Amalek? Claro que sí, pero cada vez que Moisés bajaba sus manos, abajo se perdía. ¿O no es así, hermano? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Batallar y batallar y batallar? ¿O la clave es estar en comunión con Dios, alabando y adorando? Si yo quiero estar venciendo los deseos de mi carne, tengo que levantar mis manos, tengo que alabarle, tengo que adorarle. Pero alabarle y adorarle, disculpe usted, no es solo cantar. Porque hay personas que piensan que alabar y adorar es cantar. Hermano, sí es parte, pero adorar también es obedecer. Porque ¿de qué sirve que yo me ponga aquí, hermano, con mi voz dulce, tierna y preciosa, de acuerdo a levantar mis manos y le cante cuando levanto las manos? ¿Cómo dice la alabanza? Cuando alzo mis manos, comienzo. ¿Cómo es? Dale. Ahí está, comienzo a sentir una unción, ¿verdad? Y toda la cuestión y todo. Hermano, pero yo soy desobediente. O sea, cuando Dios me dice, ama a tu prójimo y yo no lo hago. Cuando el Señor me dice, ve y sírveme en esto. O ve y búscame junto con la congregación el primer sábado de cada mes. O cuando el pastor empiece otra vez con los estudios, ve y asiste, aprende, y no lo hago, hermano. Mi pregunta es, ¿todo lo que yo haga me va a dar victoria? No, porque la victoria está en la obediencia. Ahí es la victoria que usted y yo necesitamos. Y el que obedece, disculpe usted, el que obedece no es la carne, el que obedece es el Espíritu al Espíritu Santo. O sea, mi espíritu obedece al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice claramente que hay una batalla en su interior. La batalla no era del Espíritu Santo contra su carne, la batalla es del espíritu humano contra la carne, porque el espíritu humano siempre está dispuesto para las cosas de Dios, pero la carne no. Y el alma está en el medio. Y el alma va a ser conforme a lo que el que domine. ¿Me está entendiendo? Si mi carne es la que domina, mi alma se va a inclinar hacia la carne. Pero si mi espíritu es el que domina,
por causa de estar en comunión con el Espíritu Santo, entonces mi carne va a actuar conforme al Espíritu. Y ya no van a ser las obras de la carne, ahora serán las obras del Espíritu a través de mi carne. ¿Me está entendiendo? Por eso, hermano, aquí la palabra Gálatas lo tiene, ¿verdad? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. O sea, en pocas palabras, mis amados hermanos, Amalek no tenía nada que poder ofrecerle a Dios. Por más que fueran las mejores ovejas, por más que fueran los mejores bueyes, por más que fueran los mejores animales, no eran agradables a Dios. ¿Por qué no eran agradables? Porque ellos eran pecadores. Wow, está fuerte esa palabra. Y diría, ¿por qué? Porque usted y yo somos pecadores, hermano, y no tenemos nada que podamos ofrecerle a Dios. ¿Qué puede ofrecerle usted a Dios? Que salga de usted para Él. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que hay? Mire, por favor, aquí nos aclara, verso 18, ¿lo tiene? Pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, ¿qué? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. No me sale esa palabra. ¿Qué? Enemistades, mis amados. ¿Habrá alguien que tenga enemistad con alguien? Pleitos. ¿Habrá pleitos entre cristianos? Uy, Padre, no hay, hermano, no hay. No, acá no. Celos. No, ¿qué está diciendo, hermano? Por favor. Celos entre nosotros. ¿Cómo cree usted? Enojos. ¿Quién se enoja, hermano? Por favor. Rivalidades, disensiones, sectarismos. Oh, mi hermano, escuche, por favor. Si yo llego a decir que los bautistas no son hijos de Dios, ¿estoy siendo sectarista? Sí. Dice, pero ¿por qué, hermano? Pues si ellos no danzan. ¿Y qué tiene que ver eso? Mientras que tengan la sana doctrina. Y si no danzan, no danzan. ¿Me está entendiendo? Si no, porque no hay una orden que diga dancen. Porque si no danzan se van al infierno. ¿Me está entendiendo? Entonces el sectarismo es algo de la carne. Y yo estuve en una época en el sectarismo, donde yo mismo dije que el que no estaba en nuestra misión no era salvo. Padre bendito, gracias a Dios nos sacó de eso, hermano. Porque todo aquel que acepta el nombre de Jesucristo y confiesa con sus labios el nombre de Jesucristo es salvo. Entonces los testigos, no, espéreme. Ya cuando hablamos a nivel doctrinal, ya la cosa cambia, porque ellos no aceptan la divinidad de Cristo, ellos no aceptan la divinidad del Espíritu Santo, es algo completamente diferente. A los mormones tampoco, mis amados hermanos, porque ellos no aceptan la palabra de Dios, ellos tienen otra Biblia. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo en eso no soy sectarista. Sectarista soy si yo hago a un lado aquel que cree en Cristo Jesús, aunque de repente no se muevan los dones en su iglesia. Y dice, pero ¿y por qué? Porque a lo mejor no le están dando libertad, pero todo el resto que tienen le pertenece a Dios. Y llegará el momento donde le darán libertad al resto. Eso le pertenece a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces el sectarismo, hermano, es algo de la carne. Por eso es importante que salgamos de todo eso. Nosotros no somos los únicos. Diga conmigo, no somos los únicos. Hay otros que son hijos de Dios y están en otra congregación. Yo no sé la de aquí enfrente, hermano, qué doctrina tenga, pero supongamos que tienen una buena doctrina, hermano, ellos son hijos de Dios. ¿Me está entendiendo? El de aquí a la vuelta, si tiene una buena doctrina, es un hijo de Dios, aunque no estén aquí.
Y nosotros tenemos que entender que debemos aceptar la forma de ellos, aunque no nos agrade o nosotros digamos, no, pero que hay que danzar y hay que saltar y chiflar y ellos no lo hacen. Pues bueno, es cuestión de ellos, es gusto de ellos. ¿Me está entendiendo? Entonces, sigamos leyendo aquí, por favor. ¿En qué versículo estamos? Sectarismo, 21. Envidias, borracheras, Padre bendito, orgías y cosas. Mire, Pablo aquí dijo, mejor aquí corto la lista porque no queda mono con cabeza. Y dijo en el versículo que dice, y envidias y como, ¿dónde está? Borracheras y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Se da cuenta por qué tenemos que salir inclusive del sectarismo? Porque es cosa seria, mis amados hermanos. Darle rienda suelta a la carne es cosa seria. Podemos quedarnos fuera. Ahora bien, quedarse fuera no quiere decir que vamos a ser lanzados al lago de fuego porque hemos aceptado a Cristo. ¿Me está entendiendo? Pero eso ya es tema para otro día. Lo que tenemos que entender es esto: el mejor lugar para estar es en la presencia de Dios. Y si queremos un día ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que entender, mis amados hermanos, que no podemos hacer lo que hizo Saúl. Nuestra labor no es la de Saúl, nuestra labor no es de perdonarle a la carne nuestra algunas cosas que nos parecen bonitas. Nosotros debemos entender que nuestra lucha es contra nuestra carne y Dios nos ha dado armas. ¿Me está entendiendo? ¿Va? No es solamente, allí está la lista, hermano, después usted búsquela, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, sino contra principados, huestes, gobernadores, y menciona toda la lista, ¿de acuerdo? Pero sí, nuestra lucha es contra ellos, pero como le dije al principio, pero si yo no batallo contra mi carne, le estoy dando a ellos rienda suelta para que me estén atacando. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas veces Israel cayó en mano de sus enemigos? Hermano, continuamente. Eran periodos, hermano, de 40, 50, 60 años que estaban dominados por las naciones de alrededor y de repente se levantaba un juez y los liberaba. Y mientras ese juez lideraba, mis amados hermanos, ellos eran libres, pero ese juez moría y de repente una vez más caían. ¿Por qué? Es bien sencillo, porque hermano, cuando le damos rienda suelta a la carne, siempre vamos a tropezar. No hay forma que usted pueda mantenerse de pie en el evangelio y en la vida espiritual dándole rienda suelta a la carne. De la única forma que podemos estar de pie delante del Señor, hermano, y ser restaurados en nuestra vida es cuando le damos lugar al Espíritu para que Él nos gobierne y nos guíe. El Espíritu está en contra de la carne y la carne en contra del Espíritu. Si alguna de estas cosas que están en la lista están en su carne o en la mía, debemos batallar contra ella. ¿Cómo batallo? La palabra dice que Él nos dio la espada, el escudo, el yelmo, el cinturón, mis amados hermanos, las sandalias, que nos dio todas esas cosas para que podamos batallar contra la carne. Mi amado hermano y hermana, deje de aplicar eso primero en contra del reino de las tinieblas. Aplique eso primero en contra de su carne. Y una vez que usted lo esté aplicando aquí, hermano y hermana, no habrá forma que el enemigo tenga lugar en contra de usted. No hay forma. Y usted dirá, ¿por qué? Porque usted está venciendo sus concupiscencias. Mientras en nosotros haya concupiscencia, el enemigo va a estar. Mire, usted conoce ese dicho que hay gente que le gusta poner el dedo en la llaga. ¿Va? ¿Qué es poner el dedo en la llaga? Es que cuando uno tiene una llaga, una lastimadura, le pone el dedo y duele. ¿O no es así, hermano?
Mira, hermano, yo me lastimé, me corté aquí en la mano y mi hija me curaba todos los días. ¿Cómo dolía? Y ella como que le gustaba verme que... Y de repente me echaba, que era que me echabas alcohol. Ay, Padre bendito, y la herida abierta. Ya, ¿te duele, papá? Sí. Y cuando terminaba ya, a ver cómo quedó. No. Hermano, poner el dedo en la llaga es eso. Es causar un dolor. Cuando el enemigo encuentra un área en nosotros, está buscando de que caigamos a través de esa área. Pero cuando no encuentra nada, se tiene que ir. Se tiene que ir, hermano. Sin tanto gritos y sin tanto alboroto, se tiene que ir. Y dice, ¿por qué? Pues mire el Señor Jesucristo en el desierto. ¿Cuándo le gritó el Señor Jesucristo al diablo en el desierto? Nunca. Él solamente sencillito era argentino, sencillito. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y luego, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Se fue por un poco de tiempo. O sea, hermano, no pudo. Cuando viene, hermano, y le dice Pedro, Señor, que tal cosa no te acontezca, usted sabe que no era Pedro, era el enemigo que estaba usando a Pedro. Y el Señor le dijo, Satanás, apártate de mí, porque, hermano, escuche, por favor, no había forma que le encontrara algo, se tenía que ir, hermano, cuando el enemigo se ha ido de nosotros de esa forma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros trabajamos más en reprender afuera que en reprender aquí adentro. Yo no le estoy diciendo que no reprenda al diablo, por favor, no me malinterprete. No estoy diciendo que no tomemos autoridad en contra de los demonios, debemos hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Pero, hermano, empecemos a trabajar aquí, porque si no trabajamos aquí, eso va a ser continuo. Y disculpe usted, y cuando viene un ataque continuo, tarde que temprano te debilitan. Mire, yo he visto documentales y a veces películas de la vida real de lo que acontecía en los ataques que se hacían en la antigüedad, e incluso en esta época, mis amados hermanos. Usted ve que los ataques que se hacen hoy son continuos, ¿o no es así, hermano? Por ejemplo, lo que echaron sobre Israel, 180 y algo de misiles, es un ataque continuo, hermano. Bendito sea Dios, frenaron el 95% de esos misiles. Pero, hermano, en la antigüedad eran que tiraban piedra contra los muros, ¿cómo es que llamaban esas cosas que se movían? Catapultas, gracias. Con las catapultas tiraban piedras y una piedra no destruía el muro. Pero, hermano, no paraban de tirar hasta que el muro caía. ¿Me está entendiendo? Que es lo que el Señor le dijo a Israel cuando llegaron a Jericó. De vuelta alrededor era algo continuo, ¿se da cuenta? O sea, no paren de hacerlo, es algo continuo. Y el último día den las 7 vueltas, es algo continuo, no paren de hacerlo. ¿Por qué? Porque de la única forma que se puede vencer a alguien es cuando nosotros hacemos un ataque continuo, que es lo que hace el enemigo cuando nosotros estamos en la carne. Nos ataca continuamente a lo mismo, hasta el momento en que de repente nos debilita y caemos. Pero si usted y yo, hermano, nos fortalecemos en Cristo Jesús, alabando, adorando, obedeciéndole al Señor, el enemigo nos va a atacar, pero no va a encontrar forma. ¿Por qué? Porque alrededor nuestro no hay un muro, alrededor nuestro está Jehová, que acampa alrededor, que les teme. Oh, la palabra es clara y dice la Escritura que Dios acampa. Mira, hermano, por eso uno tiene que buscar versiones diferentes. Hay versiones que dicen ángeles acampan alrededor de los que le temen. Hay una versión que dice Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando tú y yo estamos en temor a Dios porque le obedecemos, porque le alabamos, le honramos, le bendecimos y obedecemos su palabra, Dios está a nuestro alrededor y Dios está protegiéndonos. ¿Quién puede vencer a Dios? Oh, hermano, nadie puede vencer a Jehová de los ejércitos. Él está contigo y conmigo. Pero aprende esto: Él está contigo y conmigo
cuando obedecemos su palabra. Porque si somos desobedientes, Él no avala la desobediencia. Él no avala la rebeldía. Él avala la obediencia y la sujeción. Sujetémonos a su palabra. Sujetémonos a Dios. Obedezcámosle a Él y usted verá bendiciones en abundancia. Pero no solo eso, usted verá cómo sus enemigos se apartan y sobre todas las cosas, cómo usted va venciendo los deseos de su carne. Porque para mí, mis amados hermanos, la mayor recompensa, disculpe usted, no es que el enemigo sea vencido. ¿Y dirá por qué? Porque ese ya está vencido y no lo voy a vencer yo. El que lo venció es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? Yo no lo voy a vencer a Él porque Él ya lo venció, Cristo ya lo venció. ¿Qué es lo que tengo que vencer yo? Mi carne. Deje de enfocarse 100% en el área que no le corresponde y enfóquese en las acciones de su carne. Venza a Amalek, destrúyalo. Cuidado, no me vaya a malinterpretar y tengo que hacer la aclaración. No estoy hablando de suicidio, estamos de acuerdo, ¿verdad? No, porque hay gente que saca de contexto todas las cosas. Yo estoy diciendo, venza los deseos de su carne y establezca los deseos del Espíritu. Y usted tendrá victoria de una forma tan sencilla como no se imagina. Cierre sus ojos, por favor. La palabra nos enseña que hay una batalla grande, ardua, y nosotros la podemos hacer difícil cuando no rendimos lo que tenemos que rendir delante de Dios. Aquí el Señor, mis amados hermanos, nos está hablando con claridad a usted y a mí. Es cierto que vivimos tiempos maravillosos de parte de Dios hacia nuestras vidas. Pero todos esos tiempos, para unos pueden ser maravillosos y para otros pueden ser de angustia. Porque para unos es de angustia y para otros son tiempos maravillosos. Porque se enfocan en algo, en querer obtener algo. Y cuando nosotros nos enfocamos en las cosas terrenales y obtener satisfacciones de nuestra carne, van a venir momentos difíciles y de angustia. Porque usted no es hijo de la carne, no es hijo del mundo. Usted es un hijo y una hija de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, mis amados hermanos, debemos aprender a enfocarnos en los deseos del Espíritu y a qué se debe inclinar para poder tener el control de todas las cosas. Debes aprender a tener control. Y el único que puede enseñarte a tener control es el Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes que tener mayor relación con Dios. No como Saúl, que al principio tenía humildad y sencillez, pero que al final terminó muerto con su espada en la mano de una amalecita. No es como empiezas, dijo alguien y es muy cierto, es como terminas la carrera. Porque puedes haber empezado muy bien, mi amado hermano y hermana,
pero en el transcurso de la carrera haber perdido tu primer amor. Tengo esto contra ti, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. Le dice a la iglesia de Éfeso. Tienes que examinarte porque el amor se pierde cuando uno empieza a enfocarse en las cosas que Dios no quiere que te enfoques. Cuando miras que a lo mejor alguien te trató mal y te empiezas a enfocar eso y a tener rencillas con los hermanos o hermanas. Cuando te enfocas en tus propios deseos, anhelos o dificultades que llegan a la vida, en lugar de enfocarte en las dificultades, enfócate en Dios. Tienes problemas y eso te están quitando el foco de Cristo Jesús. Estás en serios problemas. Pero cuando los problemas llegan a la vida y tú sigues enfocado en Dios, Dios se encarga de todo eso y se desvanece de una forma preciosa. Porque tú ya no estás dándole riendas sueltas a tus anhelos y deseos o a tu carne, sino que ahora lo que quieres es que Dios se manifieste en tu vida. Pero no solo que se manifieste, sino que tengas una verdadera relación con Él. Que puedas acercarte a Él durante las tardes o durante las madrugadas y decirle: Señor, heme aquí, ¿qué deseas de mí? Acuérdate cómo se acercó el Señor a Samuel, el jovencito Samuel. Samuel ministraba al Señor, pero no conocía al Señor. Lea la Escritura, por favor. Pero él ministraba al Señor, y cuando Dios vio a este joven, dijo: este es para mí, y voy a tener relación con él. Voy a acercarme a Él, porque la palabra dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Por lo tanto, Dios se acerca a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Y como él no conocía a Dios, pensó que era Elí el que le hablaba. Hasta que Elí, el ciego, que había perdido la comunión con Dios, le dice: si otra vez escuchas que te hablan, dile: heme aquí, Señor. Elí sabía cómo llegar a Dios, pero su carne no lo dejaba acercarse. Qué tremendo es darle rienda suelta a la carne, porque uno espiritualmente sabe cómo llegar a Dios. Uno en el espíritu sabe cómo acercarse a Dios, pero la carne te lo impide, porque le das más rienda suelta, más deseos a la carne. Cuando el Señor te está diciendo: ven, ven, búscame, deja eso. Deja esos deseos que aunque te guste, aunque te agrade, déjalo, porque mayor satisfacción hay cuando me buscas y me hallas. Porque si me buscas, yo me acercaré a ti y cenaré contigo, porque al que llama se le abre, y el que busca encuentra. Mi amado hermano y hermana, ponte de pie, por favor. Le decía al principio de todo esto, estamos viviendo tiempos en los cuales tenemos que tomar decisiones serias, en los cuales usted y yo, mi amado hermano y hermana, tenemos que examinar nuestras vidas y preguntarnos qué es verdaderamente lo que queremos de todo esto, qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo deseo y anhelo. ¿Verdaderamente estoy en la batalla para vencer a mi Amalek? ¿O estoy permitiendo que mi Amalek
esté ganando terreno. No importa cuánto terreno haya podido ganar Amalek, lo puedes vencer en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús nos demuestra que todo es posible. La palabra dice claramente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.